¿Sabías que Perú podría tener la mejor cocina del mundo? Hoy te llevaré en un viaje para descubrir 8 platos originales de la gastronomía peruana que te dejarán sin palabras. Desde el fresco y vibrante ceviche hasta el icónico pisco sour. Estos platos revelan la rica herencia culinaria de Perú. Y al final del video, compartiré contigo un plato secreto que pocos conocen y que no querrás perderte. Uno de estos platos sigue siendo un misterio para muchos, aunque pocos extranjeros han tenido el privilegio de probarlo. Comenzaremos con un plato que captura la esencia del mar y la frescura en cada bocado. No te pierdas esta increíble aventura y suscríbete para más exploraciones asombrosas. Comencemos. Número 8. Ceviche, el rey del mar. Imagina esto. Estás caminando por el malecón de Lima. El sol brilla y el sonido de las olas es un acompañamiento perfecto. De repente, el aroma fresco del limón y el cilantro te atrae hacia un pequeño restaurante. Te sientas y pides el plato más famoso de Perú, el ceviche. El ceviche es pescado fresco marinado en jugo de limón, ají, cebolla y cilantro. Es una explosión de frescura y sabor que te transporta directamente a la costa peruana. El ceviche tiene sus raíces en tiempos precolombinos y ha sido parte esencial de la gastronomía peruana desde entonces. Es un plato que simboliza la fusión entre el mar y la tierra. Recuerdo la primera vez que probé ceviche en un pequeño restaurante en Lima. Este plato es como un poema del mar, dijo el chef con una sonrisa. Y vaya que tenía razón. Cada bocado era una delicia refrescante que me dejó sin palabras. La combinación de sabores cítricos, el crujiente de las cebollas y la suavidad del pescado fresco era simplemente perfecta. A lo largo de mi viaje, probé diferentes versiones de ceviche en diversas regiones de Perú, y cada una tenía su propio toque único, pero todas compartían esa frescura inigualable. Caminando por el mercado de pescado en Lima, me encontré con pescadores que acababan de regresar del mar. Sus rostros estaban llenos de orgullo mientras mostraban sus capturas del día. El secreto de un buen ceviche está en la frescura del pescado, me dijo uno de los pescadores. Y mientras observaba cómo limpiaban y preparaban el pescado, comprendí la dedicación y el amor que ponen en su trabajo. Pasemos ahora a otro plato emblemático de la cocina peruana, uno que es un verdadero testimonio de la fusión cultural, el lomo saltado. Número 7. Lomo saltado. La fusión perfecta. Caminando por las calles de Lima, me encontré con un bullicioso mercado lleno de colores y aromas. Entre los puestos de comida, el lomo saltado captó mi atención. La combinación de carne de res, cebolla, tomate y papas fritas era simplemente irresistible. El lomo saltado es un salteado de carne de res con cebolla, tomate y papas fritas, sazonado con salsa de soja y vinagre. Es una mezcla perfecta de sabores chinos y peruanos. Este plato surgió en el siglo XIX con la llegada de inmigrantes chinos a Perú. Desde entonces, se ha convertido en un ícono de la cocina criolla. El lomo saltado es mi plato favorito, me confesó Juan, un vendedor en el mercado. Es la fusión perfecta de nuestras culturas. Y al probarlo, entendí por qué. Cada bocado era una mezcla de sabores y texturas que me dejó queriendo más. En mi recorrido por Lima, conocí a una familia que había heredado la receta del lomo saltado de generación en generación. La abuela de la familia, Doña Rosa, me invitó a su cocina para mostrarme cómo se preparaba el plato. El secreto está en el salteado rápido a fuego alto, me explicó mientras movía habilidosamente los ingredientes en el wok. La combinación de la carne jugosa, los vegetales crujientes y las papas fritas era simplemente perfecta. Una vez listo, nos sentamos a la mesa para disfrutar del lomo saltado. Doña Rosa me contó historias de cómo este plato había unido a su familia en muchas ocasiones. Cada vez que lo preparo, siento que estoy conectada con mis antepasados, dijo con una sonrisa. Y mientras saboreaba cada bocado, pude sentir el amor y la dedicación que había puesto en el plato.
Después de disfrutar de los sabores intensos del lomo saltado, es momento de conocer un plato que representa la calidez y el sabor reconfortante de la cocina peruana: el ají de gallina. Número 6. Ají de gallina. Un abrazo en un plato. En una acogedora cocina en Cusco, mi abuela me enseñó a preparar el ají de gallina. El aroma del ají amarillo, la crema de leche y el pollo desmenuzado llenaban el aire, creando un ambiente de calidez y tradición. El ají de gallina es un guiso cremoso de pollo desmenuzado, ají amarillo, leche, pan y nueces. Se sirve con arroz blanco y papas. Se cree que el ají de gallina tiene sus raíces en la cocina colonial, cuando se fusionaron ingredientes europeos e indígenas. Este plato es como un abrazo de mi abuela, me dijo Cecilia mientras preparaba el ají de gallina. Y no podría estar más de acuerdo. Cada cucharada era un recordatorio de las raíces y la historia de nuestra familia. Durante mi estancia en Cusco, visité un pequeño restaurante familiar que era famoso por su ají de gallina. La propietaria, Doña María, me recibió con los brazos abiertos y me mostró cómo preparaba el plato. Cada ingrediente tiene su propio papel en este guiso, me explicó mientras mezclaba la crema de ají amarillo con el pollo desmenuzado. La dedicación y el amor que ponía en cada paso del proceso eran evidentes. Nos sentamos a la mesa para disfrutar del ají de gallina, y Doña María me contó historias de su infancia en las montañas de los Andes. Este plato siempre ha sido parte de nuestras celebraciones familiares, dijo con una sonrisa. Y mientras saboreaba cada bocado, pude sentir la calidez y la tradición que envolvían el plato. Número 5. Anticuchos. Sabores de la calle. Una noche en Lima, los aromas de la carne asada me guiaron hacia un puesto de anticuchos. El corazón de res, marinado en ají panca y ajo, se asaba a la parrilla, llenando el aire con su delicioso aroma. Los anticuchos son brochetas de corazón de res marinadas en ají panca, ajo y comino, y luego asadas a la parrilla. Este plato tiene sus orígenes en la época precolombina y se ha mantenido como una delicia popular en las calles de Perú. Nada se compara con el sabor de los anticuchos recién hechos, me aseguró Pedro, el chef callejero. Y tenía toda la razón. La textura tierna y el sabor ahumado de la carne eran simplemente irresistibles. En mi exploración de las calles de Lima, me encontré con un puesto de anticuchos que tenía una larga fila de personas esperando. Decidí unirme a la fila y hablar con algunos de los clientes. Los anticuchos de este puesto son los mejores de la ciudad, me dijo Marta, una cliente habitual. Siempre vengo aquí cuando tengo antojo de anticuchos. Cuando finalmente llegó mi turno, Pedro, el chef, me recibió con una sonrisa y me ofreció una brocheta recién hecha. El secreto está en la marinada, me explicó mientras asaba más brochetas en la parrilla. La combinación de sabores y la textura jugosa de la carne eran simplemente perfectas. Nos sentamos en una mesa cercana y Pedro me contó historias de cómo su familia había estado vendiendo anticuchos en ese mismo puesto durante generaciones. Es una tradición que se ha transmitido de padres a hijos, dijo con orgullo. Y mientras disfrutaba de cada bocado, pude sentir la pasión y el amor que envolvían este plato. Después de la experiencia intensa de los anticuchos, cambiemos de rumbo y descubramos un plato refrescante y colorido, que es perfecto para el verano: la causa limeña. Pero espera, ¿qué te está pareciendo este recorrido por los sabores ocultos de la gastronomía peruana? Espero que estés encontrando estos platos tan fascinantes como deliciosos. Recuerda dar like, suscribirte y quedarte hasta el final, porque el plato secreto mejor guardado puede estar justo delante de ti. Te animo a quedarte con nosotros hasta el final, para descubrir la historia completa de estas delicias culinarias de Perú. Seguimos. Número 4. Causa limeña. Frescura en capas. En un soleado día de verano, decidí visitar un picnic en el Parque Kennedy de Lima. Entre las delicias que probé, la causa limeña se destacó por su frescura y colorido.
La causa limeña es un plato frío hecho de capas de puré de papa sazonado con ají amarillo y limón, relleno de pollo, atún o mariscos, y decorado con aguacate y aceitunas. La causa tiene una larga historia que se remonta a la época precolombina y ha evolucionado a lo largo de los siglos. La causa es el plato perfecto para el verano, me dijo Lucía mientras servía una porción. La combinación de sabores y la frescura del plato eran ideales para un día caluroso. La primera vez que probé la causa limeña fue en un picnic en el Parque Kennedy de Lima. Las capas de puré de papa, combinadas con el relleno de atún y los sabores cítricos del ají amarillo y el limón, eran una delicia refrescante en un día caluroso. Es un plato que representa la creatividad y la versatilidad de nuestra cocina, me dijo Lucía mientras compartíamos una porción. Durante mi estancia en Lima, tuve la oportunidad de visitar una feria gastronómica donde se celebraba la diversidad culinaria del Perú. Entre los puestos de comida, uno destacaba por sus vibrantes colores y la frescura de sus ingredientes, el de la causa limeña. Me acerqué y conocí a una cocinera llamada Marta, quien amablemente me explicó el proceso de preparación. La clave está en las papas peruanas y el ají amarillo, dijo mientras colocaba delicadamente las capas de puré y el relleno de atún. La forma en que combinaba los ingredientes con precisión y cuidado reflejaba su pasión por la cocina. Probé una porción y fue como un estallido de sabores en mi boca. El contraste entre la cremosidad del puré de papa, el sabor fresco del atún y el toque cítrico del limón era simplemente perfecto. Este plato es ideal para los días calurosos, comentó Marta mientras servía a otros clientes. Es ligero, refrescante y lleno de sabor. Ahora que hemos disfrutado de la frescura de la causa limeña, es hora de probar algo con un toque más picante y lleno de tradición: el rocoto relleno. Número 3. Rocoto relleno, picante y tradición. En Arequipa me encontré con el rocoto relleno, un plato que combina picante y sabor en cada bocado. El pimiento rocoto, relleno de carne y cubierto con queso, era una verdadera delicia. El rocoto relleno es un pimiento picante relleno de carne, cebolla, maní y pasas, cubierto con queso y horneado hasta que esté dorado. Este plato es originario de Arequipa y refleja la rica tradición culinaria de la región. El rocoto relleno es mi plato favorito, me dijo Manuel mientras disfrutábamos de la comida. Me encanta el contraste entre el picante del pimiento y el relleno suave. Y yo también lo disfruté al máximo. Durante mi visita a Arequipa, conocí a Doña Juana, una cocinera local que me invitó a su casa para mostrarme cómo se preparaba el rocoto relleno. El rocoto es un pimiento muy especial, explicó mientras cortaba y limpiaba los pimientos. Tiene un sabor picante único que no encontrarás en ningún otro lugar. Mientras cocinaba, me contó historias de su infancia en Arequipa y de cómo este plato siempre había sido parte de las celebraciones familiares. Una vez listo, nos sentamos a la mesa para disfrutar del rocoto relleno. La combinación de sabores y la textura jugosa del relleno eran simplemente perfectas. Cada bocado es una explosión de sabores, comentó Doña Juana con una sonrisa. Y mientras disfrutaba de cada bocado, pude sentir la tradición y el amor que envolvían el plato. Con el sabor picante del rocoto relleno aún en nuestra memoria, vamos a sumergirnos en la elegancia y simplicidad de un plato que fusiona lo mejor de la cocina japonesa y peruana: el tiradito. Número 2. Tiradito. Elegancia en el plato. Una tarde en un elegante restaurante de cocina Nikkei en Lima, probé el tiradito. Las finas láminas de pescado crudo, marinadas en una salsa cítrica y picante, eran una obra maestra de simplicidad y sabor. El tiradito es un plato de pescado crudo cortado en finas láminas y marinado en una salsa de limón, ají y cilantro, similar al ceviche pero sin cebolla. Este plato es una fusión de la cocina japonesa y peruana, y se ha convertido en una opción popular en los restaurantes de comida fusión. El tiradito es una obra maestra de simplicidad y sabor, afirmó Hiro,
el chef especializado en cocina Nikkei. Cada bocado era una delicia que combinaba lo mejor de ambas culturas. En mi exploración de la cocina Nikkei en Lima, conocí a Hiro, un chef japonés peruano que me invitó a su restaurante para mostrarme cómo se preparaba el tiradito. La clave está en la frescura del pescado y en el equilibrio de los sabores cítricos y picantes, explicó mientras cortaba el pescado en láminas finas. Observé con admiración cómo preparaba el plato con una precisión y cuidado excepcionales. Probé una porción y fue una experiencia verdaderamente sublime. La combinación de la suavidad del pescado crudo con la acidez del limón y el toque picante del ají era simplemente perfecta. Este plato refleja la fusión de nuestras culturas y la riqueza de nuestra gastronomía, comentó Hiro con orgullo. Después de degustar la sofisticación del tiradito, es momento de refrescarnos con la bebida icónica de Perú, una verdadera obra maestra de la coctelería, el Pisco Sour. Número 1. Pisco Sour, la bebida nacional. En el barrio bohemio de Barranco, Lima, decidí probar el Pisco Sour en un bar local. La combinación de pisco, jugo de limón, jarabe de azúcar y clara de huevo era el equilibrio perfecto entre lo dulce y lo ácido. El Pisco Sour es la bebida icónica de Perú, hecha con pisco, jugo de limón, jarabe de azúcar, clara de huevo y un toque de amargo de angostura. El Pisco Sour fue creado en el siglo XX y se ha convertido en la bebida nacional de Perú, disfrutada en celebraciones y reuniones. No hay nada como un Pisco Sour bien preparado para empezar una fiesta, dijo Ana, una bartender en Lima. Y al probarlo, entendí por qué. Era la bebida perfecta para cualquier ocasión. Durante mi visita a Barranco, conocí a Ana, una talentosa bartender que me mostró cómo se preparaba el Pisco Sour. El secreto está en el equilibrio de los ingredientes y en la forma de batir la clara de huevo, explicó mientras mezclaba los ingredientes con destreza. Observé con fascinación cómo servía la bebida en un elegante vaso, decorado con unas gotas de amargo de angostura. Probé el Pisco Sour y fue una explosión de sabores en mi boca. La combinación de la acidez del limón, la dulzura del jarabe y la suavidad de la clara de huevo era simplemente perfecta. El Pisco Sour es más que una bebida, es una parte de nuestra identidad cultural, comentó Ana con una sonrisa. Y mientras disfrutaba de cada sorbo, pude sentir la pasión y el amor que envolvían esta bebida. Antes de concluir nuestro recorrido gastronómico, no podemos dejar de mencionar un plato secreto y ancestral que simboliza la conexión con la tierra, la pachamanca. Número 1. Plato secreto, pachamanca. Antes de despedirnos, no podíamos dejar de mencionar un plato secreto y ancestral, la pachamanca. Este plato se prepara cocinando carnes, papas, maíz y habas en un horno de piedras calientes enterrado en la tierra. La pachamanca es una tradición milenaria de los Andes, que simboliza la conexión con la tierra y la gratitud por sus frutos. La primera vez que probé pachamanca, sentí la historia y la cultura de mi tierra en cada bocado, comparte Julio, un cusqueño que celebra esta tradición con su familia cada año. El sabor ahumado y la textura tierna de la carne eran algo que nunca había experimentado antes. Durante mi estancia en Cusco, tuve la oportunidad de asistir a una celebración familiar donde se preparaba pachamanca. Julio y su familia me recibieron con los brazos abiertos y me mostraron el proceso de preparación. La pachamanca es más que un plato, es una ceremonia que nos conecta con nuestros antepasados, explicó Julio mientras encendía el fuego y colocaba las piedras en el horno. Observé con fascinación cómo colocaban las carnes, las papas, el maíz y las habas en el horno, y luego lo cubrían con hojas y tierra para cocinarlo lentamente. La pachamanca es un símbolo de la riqueza de nuestra tierra y de nuestra herencia cultural, comentó Julio mientras esperábamos pacientemente a que el plato estuviera listo. Una vez listo, nos sentamos a la mesa para disfrutar de la pachamanca. La combinación de sabores ahumados y la textura tierna de la carne eran simplemente perfectas.
Cada bocado es un recordatorio de nuestras raíces y de la conexión que tenemos con la tierra, dijo Julio con una sonrisa. Y mientras disfrutaba de cada bocado, pude sentir la historia y la tradición que envolvían este plato. Hemos recorrido un camino delicioso a través de 8 platos originales que destacan la rica herencia culinaria de Perú. Desde el ceviche fresco hasta el picante rocoto relleno. Cada plato cuenta una historia y ofrece una explosión de sabores. Pero ahora te pregunto, ¿o hay otros países que pueden competir con estos sabores únicos? ¿Cuál de estos platos te sorprendió más y cuál te gustaría probar? ¿Crees que hay algún otro plato peruano que debería estar en esta lista? Y la pregunta más polémica de todas, ¿tú crees que la comida peruana es la mejor de Latinoamérica o incluso del mundo? Déjanos tus respuestas en los comentarios y únete a la conversación. No olvides suscribirte para más contenido interesante sobre la gastronomía y cultura de Perú. Espero que hayas disfrutado de esta exploración culinaria y que te inspires a descubrir y probar estos deliciosos platos peruanos. ¿Será que Perú es realmente el rey de la cocina latinoamericana? Nos vemos en el próximo video.